La primera reflexión que sugiere la moción de la Izquierda Plural es cuántas veces ha subido uno a esta tribuna a hablar de temas financieros y qué pocas ocasiones ha habido de subir a hablar de una cuestión tan importante como la pobreza o la desigualdad. Se ha convertido en la cara oculta, en la cara vergonzante de la crisis, oculta, vergonzante para las instituciones, pero no oculta para los millones de conciudadanos que lo sufren todos los días cuando comienzan su jornada. Cuando hablamos de pobreza tendemos a pensar que estamos hablando del tercer mundo, como si no fuese una realidad que habita entre nosotros y que ha aumentado fuertemente desde el inicio de la crisis. Y si ya reconocemos su existencia, tendemos a pensar que es algo inevitable, que está pasando lo mismo en todas partes por la crisis. Y sin embargo no es así, señorías. En el resto de Europa la pobreza se mantiene estable o aumenta ligeramente y es en nuestro país donde ha aumentado con fuerza, situándonos en la cabeza de la Unión Europea. Y antes de apresurarse a tachar este discurso de demagógico o populista, me permito hacer notar que se basa en una serie de informes desde perspectivas ideológicas muy distintas y que todos llegan al mismo cuadro general. Los dos más recientes son el informe FOESA, la Fundación de Estudios de Cáritas, o el informe del Consejo Económico y Social. Y el cuadro que ambos arrojan es el mismo y demoledor. Un índice de pobreza relativa en España del 21%, que sube al 26% si incluimos el riesgo de exclusión social. Una pobreza severa que era de 300.000 familias sin ingresos en el año 2007 y que hoy llega a 630.000 familias en nuestro país sin ningún tipo de ingresos. No estamos hablando de minorías, estamos hablando de un grupo social muy amplio. Una pobreza infantil que es del 30% el riesgo de pobreza infantil en nuestro país. 30%. Un colectivo que tiene secuelas toda su vida y que arriesga la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y algo que los demás grupos a menudo olvidan, el componente territorial de la pobreza, señorías, que no está distribuida de forma regular en nuestro país, que se centra en determinadas comunidades y que en algunas supera el 30%, como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias. Unido a la pobreza va el aumento de la desigualdad. En el informe del Consejo Económico y Social se ve cómo son los grupos con menor renta los que sufren un mayor deterioro desde el inicio de la crisis. Porque esto es lo sorprendente, señorías, que siendo el problema grave, las políticas públicas, en vez de atajarlo, lo están agravando, tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. En medio de la epidemia recortamos las medicinas. En medio de la epidemia social recortamos las políticas de protección social. Educación, sanidad, pensiones, incluso prestaciones y subsidios de desempleo, o políticas fiscales de aumento del IVA, el impuesto más regresivo de todos que grava el consumo. No es sorprendente, por tanto, que sean los grupos más débiles los que estén sufriendo con más fuerza esta crisis económica. Compartimos, por tanto, la gravedad del problema, la oportunidad de esta iniciativa y buena parte de las numerosas medidas que en ella se incluyen. Pero querríamos hacer algunos matices y por eso hemos introducido una serie de enmiendas. Buena parte de ellos tienen que ver con ese componente territorial de la pobreza de la que antes hablamos. Es una pobreza desigualmente repartida en el territorio y en un país muy descentralizado. Y por eso creemos que la Administración central no puede desentenderse del problema. Ustedes en su moción piden más recursos para comunidades autónomas y ayuntamientos, como si no hubiese un margen para reasignar los recursos existentes, como si no hubiese la posibilidad de dejar de gastar en entes innecesarios, fundaciones, consorcios, observatorios y gastar más en pobreza. Y creemos que el Estado, la Administración central, tiene un papel importante en esta reasignación, porque debería condicionar sus rescates, sus programas de apoyo a las comunidades a que este gasto superfluo se recortase. Hay que reasignar recursos, no siempre pedir más recursos a un Estado que carece de ellos. Sanidad, educación, servicios sociales están en manos de las comunidades, pero eso no quiere decir que el Estado pueda desentenderse de garantizar un mínimo de calidad similar en todo el territorio. Y por eso creemos que la financiación autonómica debería ser finalista. Lo que se da, lo que se transfiere a las comunidades para sanidad, educación, servicios sociales, debería gastarse efectivamente en estos fines. Creemos también que la renta mínima de inserción, como tantas veces hemos dicho, debería ser similar en toda España. Y por último, no estamos de acuerdo, como ustedes saben, con la dación en pago con carácter retroactivo. Son otras nuestras soluciones. Segunda oportunidad y dación en pago de cara al futuro.
Y proponemos, como hemos hecho otras veces en este Pleno, que se eliminen las políticas educativas que tienen que ver con el cobro de los tuppers en los colegios. Por eso hemos introducido estas enmiendas a su moción.